nos atañe. La iglesia es uno de los temas más maravillosos y por los cuales tantas personas han gastado tanta tinta en exaltar la obra de Jesús aquí en la tierra por su iglesia. Comenzamos diciendo que la iglesia es la comunidad de creyentes reunidos en el nombre y la soberanía total y absoluta de Jesucristo. Cuando hablamos que es la comunidad de creyentes, estamos diciendo que es o que son personas que han creído en Jesucristo. Porque hay iglesia cristiana que no exalta a Cristo. Ahí pondríamos en tela de juicio si es cristiana o no es cristiana. Porque si digo que es cristiana, la persona, el nombre y la palabra de Jesucristo tiene que ser expuesta ahí. El único objeto de adoración es Jesús. El único objeto de reunión es Jesús y su palabra. Entonces es cristiana. Pero si se exalta a una persona, si se exalta a un hombre o a un objeto de ese hombre, o a un agua, o a una rosa, o a un televisor, o a un letrero, o a una imagen, o a una foto, y no a Jesús, o si está Jesús allí metido, pero el centro de atracción es una persona, eso no es una iglesia cristiana, es una iglesia de otra cosa. Y podría nombrar cantidades de movimientos que se dicen ser cristianos, pero su centro es otra persona. Aquí en Cali hay varios. Por eso, la iglesia cristiana está definida en la Biblia y el Señor la ha definido en la Biblia, en donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es ni el papa, ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el maestro. Esos son dones del llamamiento de Dios al servicio de su obra, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Yo quiero que vayamos, mientras vamos leyendo el postulado, al primer pasaje que encontramos en Colosenses capítulo 1. Quiero que nombremos este. Colosenses capítulo 1, en el versículo número 15. Colosenses 1:15 en adelante dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, la iglesia de Jesucristo, toda es de Él. Todo lo que se hace dentro de la iglesia es para su gloria. Todo lo que existe es de Jesucristo. En vía de la explicación expansiva de esta lectura de Colosenses capítulo 1, 15 y que leímos hasta él, y 16, deberíamos decir que si todo es de Cristo, la iglesia cristiana debería ser todo lugar donde hay dos o tres reunidos en su nombre. No solamente nosotros, sino que todo el planeta hace parte, ¿sí o no? Donde haya personas de la Iglesia Universal de Jesucristo. Nadie tiene derecho a montar otra iglesia sino Jesús. El término iglesia nació con Jesucristo y muchos se han apoderado del término para montar otras cosas diferentes a una iglesia cristiana. Y sigue diciendo: Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y el cuerpo es de Cristo y somos cada uno miembros de ese cuerpo. Dice así: el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La única iglesia verdadera es la iglesia cristiana.
no hay más iglesias cristianas donde Cristo reina. Solamente reina y gobierna en la iglesia cristiana. Él no gobierna en las mezquitas, Él no gobierna en ninguna otra religión. Él es único, exclusivo y excluyente. Su iglesia le costó la vida, sangre preciosa. Su única familia es la iglesia, ¿sabían? La iglesia cristiana es la familia de Dios. No querer estar en una iglesia es no querer estar en la familia de Dios. Así literalmente es. Quien se mete con la iglesia cristiana que adora, sirve y ama a Jesucristo, se mete directamente con Dios. Es como cuando alguien se mete con su hijo, se mete directamente ¿con quién? Con usted. Así de sencillo. Si alguien quiere llegar al cielo por medio de otra iglesia que no sea la cristiana, por otro método que no sea a través de la obra de Cristo, ataca y afrenta a Dios. Si hay otro nombre que quiera pelear con el nombre de Jesucristo, otro nombre invocado al Dios eterno de los cielos, que no sea el nombre de Jesucristo, ataca y confronta a la iglesia cristiana de Cristo, o sea, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Si nosotros entendemos este principio, entonces entendemos lo que significa familia y lo que significa iglesia. Iglesia no es cualquier cosa. Y la iglesia no es una institución, es un organismo vivo, porque su autor está vivo, no muerto. No es una pared de ladrillos, eso no es una iglesia, ni mucho menos un templo, porque ese es un término antiguo testamentario. Ya no existen templos cristianos ni templos del Antiguo Testamento, porque en 1 Corintios dice que el templo ahora somos los creyentes. Por eso no está bien decirle voy al templo. Eso no aplica. No aplica. Somos templos vivos, dice el Señor. El templo está aquí adentro, soy yo. Y una reunión de templos hace la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Muy bien. Y nos dice a nosotros el versículo 21. Y a vosotros, o sea, a nosotros, también que éramos en otro tiempo, ¿cómo? Extraños y enemigos. ¿En dónde? En nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¿En dónde? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que nos presentemos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A la única iglesia que Él escucha es a la iglesia cristiana, donde Él es exaltado y adorado y servido. Él no escucha otra oración sino de sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Por tal motivo, la iglesia cristiana no es una institución precristiana o extracristiana, o sea, no es una fundación que se dice ser cristiana, o una organización que trabaja haciendo buenas obras, entonces ya ahí yo soy cristiano o eso es una iglesia cristiana. No. Usted puede hacer buenas obras, muy buenas obras, pero usted debe saber que pertenece y está vinculado a una iglesia cristiana que adora y que exalta a Jesucristo. Y nos remontamos a Hechos capítulo 12 en adelante, donde habla cómo estaba constituida una iglesia. La primera iglesia fue Jesús y los 12. Cuando Jesús se va y el Espíritu Santo se apodera de los discípulos, arrancan en las casas a tener coinonía entre otros hermanos, y ahí nace la iglesia en las casas. Cuando digo que nace la iglesia es porque hay múltiples iglesias en las casas, como casas como esta. No en los templos, no en las sinagogas. Pablo iba a las sinagogas a predicar de Jesucristo, no iba a congregarse con cristianos en las sinagogas. Cuando el judío se convertía, salía de la sinagoga y se congregaba ¿en dónde? En las casas, que son llamadas iglesias, como Pablo le dice, allá en la casa de Domitila, de Claudia, se congrega fulanito y sultanito, salúdame a él, a la iglesia que está en la casa de... Eso hay que tenerlo claro.
También dice el postulado de nuestra declaración de fe que la iglesia surge de la misión y de las obras redentoras de Cristo Jesús. La iglesia surge del proceso evangelístico de cada uno de nosotros como misionero. Usted está aquí porque alguien le predicó de Cristo, porque llegó a los pies por la palabra de Dios que alguien le predicó. Cada uno de nosotros somos piedras vivas que llevan el mensaje de Jesús y que nutren la iglesia, que se va engordando en número y en crecimiento y maduración espiritual, porque Dios espera que usted madure, si es que usted es hijo de Dios cristiano y está en una iglesia. Así como se establece el Señor en el matrimonio para que se multiplique y sea una familia, el Señor ha establecido su iglesia para que crezcan, maduren y se multipliquen, tal cual. Un cristiano sano se multiplica. Un cristiano sano habla de su familia a otros. ¿Vieron el video? Un cristiano sano habla e invita a otros para que sean parte de su familia. Eso es sanidad en el corazón, porque si no te vas a cansar de venir aquí cada sábado y verle la cara a los mismos. El cristiano no se conforma con él mismo, siempre quiere impactar a otros. Cuando un cristiano no impacta a otros con la familia de Cristo, que es la iglesia, termina por aburrirse y cambiar de familia. Muchos se devuelven. Y ahí sale uno que dice, no eran. Y dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Un cristiano sano siempre busca congregarse, y no en varias iglesias como la tradición enseña. No, un cristiano, como muestra la Biblia, es una persona dedicada y consagrada en una iglesia local que hace parte de la iglesia universal, en donde hay una formación, donde hay una organización. Pablo escribe a las iglesias quiénes son los líderes en la iglesia, y dice Pablo que instituía líderes en las iglesias y en las casas, porque Dios es un Dios de orden. Y si bien es cierto que pueden haber 2 o 3 pastores en una iglesia, uno es el principal. Tiene que haber siempre una. Es muy importante tener claridad sobre esto. Ahora, el día, todo el tiempo se reúnen. ¿No? ¿Dónde vas? A una reunión cristiana. Que no todo el mundo ora, todo el mundo habla, y el que quiera lleva una reflexión y ahí compartir. Lo más de rico. ¿Y por qué no vas a decir? No nos gusta eso, porque acá nos roban la plata, le hacen acá, eso es otra. Acá es libre, espontáneo. Acá todo el mundo, de un momento a otro sale diciendo una palabra y el otro dice, es un desorden emocional y espiritual. Eso no es iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que se reunían todos los días y partían el pan en sus casas y compartían la verdad de la doctrina del Señor y de los apóstoles. Y el Señor iba anexando cada día a los que iban siendo salvos. ¿Esto qué muestra? ¿Un desorden? No, un orden. Eso de que nos reunimos por allí, que es que no, como iglesia no nos podemos reunir en otro lugar. Claro, es que la iglesia no lo hace el lugar. Lo que estoy queriendo decir es que usted debe echar raíces en una iglesia. Usted debe cimentar su corazón en una iglesia. Servir en una iglesia no puede, hoy me saludaron, hoy mañana no, hoy sí me dijeron no. Eso no permite la formación. Fluctuar fluctuar no hace parte de la formación. Hace parte de la inmadurez. La fluctuación, no el cambio, que es diferente. Una iglesia cristiana en donde se predique la palabra del Señor, donde se enseñe a relacionarse entre los miembros, donde se inste a la oración, donde el fundamento sea la verdad de Dios, donde se amen los miembros. Y cuando hablo de amar los miembros es que se aprendan a aceptar con sus diferencias, con sus dificultades, no que todos sean amor, no. Donde el amor se practique de verdad en medio de la confusión, en medio de la confusión de sentimientos y de dolor, en medio de que el otro es blanco, que es negro, que es amarillo, que es bajito, que es alto, que es de aquí, que es de allá, y que más sin embargo se esfuerce porque el amor de Cristo los una. En esa iglesia hay que permanecer. No es la cantidad lo que demarca una denominación o una iglesia. No es el número el que determina si Cristo está allí o no está allí. La iglesia cristiana es sagrada, es santa. Quien se meta con ella se mete con Dios. Por eso el postulado continúa diciendo
que nosotros somos los misioneros y misioneros al mundo que no cree en el Señor Jesucristo. La iglesia debe promover la justicia social, aparte de proclamar la verdad de Dios que incluye la justicia social, debe proclamar también una sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad que promueva la verdad y la justicia en todos sus órdenes. Veíamos también la semana pasada eso. Y también la iglesia cristiana es la comunidad tangible de personas que son aceptadas. Aquí puede venir el homosexual, el lesbiano, el mentiroso, que porque son pecados que se notan entonces los vamos a señalar y a expulsar. No. Entonces lo que no vemos, ¿quién lo juzga? Dios nomás. Y lo que vemos, ¿sí lo juzga el hombre? No. Aquí puede venir el homosexual a escuchar la palabra de Dios, porque el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero y todas estas derivaciones son la raíz de la mata del pecado original, como el mentir, como el robar, como el adulterar, como el fornicar, es lo mismo. No hay grados de pecado más mayúsculos, valga la redundancia. No hay pecados más grandes que Dios examine y mire de lejos, y a otros, esta es una mentira pequeñita, eso no tiene tanto problema como el mentiroso. No, son pecados delante de Dios, todos, sino que unos se ven más que otros. Entonces el ojo del hombre, ¿qué hace el ojo del hombre? Juzgar, condenar. Es en el momento en que usted y yo no podemos tomar el trono de Dios para condenarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer con un homosexual que viene? Sentarlo, hacerlo sentir bien. El Señor hizo sentir mal a la prostituta cuando se le acercó. Al ladrón lo rechazó. ¿Quiénes rechazaron a la prostituta y al ladrón? Los religiosos de su época, los que se decían ser más espirituales y conocedores de la verdad. ¿Se están dando cuenta? Cuando tú sientas en tu corazón un hálito de señalación frente a un pecado visible, examínate tú delante del Señor. Examínate, porque eso es una proyección de algo que tú no has solucionado con Dios. Hay algo de religiosidad y de ignorancia en tu corazón con respecto a eso, y es hora de que te aparejes con el amor de Dios. El amor de Dios no es alcahueta, pero el amor de Dios no expulsa ni excluye. El amor de Dios transforma y cambia. Si ese homosexual y esa lesbiana, algo hincapié en esto, viene a esta iglesia, ha sido porque Dios quiere que permanezca en su mentira, que permanezca en su homosexualidad. No, Dios le hablará a ese hombre en el momento, a esa mujer en el momento determinado, y le dirá que está mal en su vida. Pero no soy yo llamado a decirle, a juzgarle y a condenarle. Y si él me pregunta a mí como pastor, te pregunta a ti si está mal su posición o su condición, tú no tendrás que darle tu opinión, sino la opinión del Señor, que tiene de ti y del pecado, de él y del pecado. ¿Me entienden? Es la palabra de Dios la que el Señor nos llamó a mostrarle al mundo, y es la que nosotros tenemos que mirar todos los días como antorcha que alumbra el lugar oscuro mientras el día se acaba. Nuestra palabra es relativa, nuestros sentimientos son de carne, somos tendenciosos, somos inclinados a juzgar y a señalar y a creer que porque tenemos el conocimiento, entonces vamos a condenar y a juzgar. Siempre me gusta traer como ejemplo en estos momentos cuando grandes profetas del Antiguo Testamento tuvieron que vivir rodeados de grandes gobernantes impíos que no adoraban a Dios, y cómo Dios utilizó a estos hombres al lado de estos reyes ateos y que se creían a sí mismos Dios. Cómo utilizó a hombres y mujeres de escaso recurso lingüístico y cultural manifestarse la verdad y el poder del Espíritu Santo en estos hombres frente a estos reyes, y cómo estos hombres hicieron cambiar el corazón de esos reyes. Bueno, Dios
por una actitud y un comportamiento manso y humilde en medio de un hombre homosexual o lesbiana o una mujer o un hombre que gobernaba una nación en un tiempo determinado. No nos vamos tan lejos. Nabucodonosor, que se creía Dios, el de los jardines colgantes de Babilonia, que tuvo Daniel a su lado. ¿Se acuerdan? Dios en la tierra. ¿Acaso Dios no puede gobernar en la vida de uno de estos hombres y colocarle al lado cristianos? Claro que puede. Nos asustamos porque en Bogotá ganó la alcaldesa. Y juzgamos y condenamos, ¿cierto?, su condición. Y nos ha dado. ¿Qué tal que Dios pasara una lupa por las iglesias cristianas, conociendo a los profetas, apóstoles y maestros, sus inmoralidades sexuales, y que descuidara y abriera el libro de todos? ¿Cómo quedaríamos? Pero señalamos el defecto que se ve, el que se puede apreciar. Y roban millones y no le decimos a nuestros hijos frente a la televisión: amor, eso que ese tipo gobernante elegido por el pueblo hizo fue un delito frente a Dios y frente al hombre, y eso es condenable y señalable según la justicia. No le decimos eso. ¿O sí? Pero está allí la lesbiana, el homosexual gobernando, y Dios está triste. Abominación ante los ojos de Dios que abundó en un hombre así. La familia. ¿Y dónde está el adulterio y la fornicación entre las familias? ¿Dónde está la hipocresía y la falsedad? Somos morales hipócritas. La iglesia es el faro de luz y de la verdad que el Señor Jesucristo dejó en la tierra para alumbrar estas verdades. Si la iglesia no habla, entonces habla el diablo. Y que tergiversa el diablo la verdad de Dios. Se la sacó allá en el desierto. ¿Se acuerdan? 3 veces le sacó el diablo la Biblia al Señor, diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo es experto en sacar la Biblia. Conoce la historia y sabe para dónde va. Él sabe cuál es su final. Ya está sentenciado, está decretada su muerte. Le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que la iglesia es la llamada a arrojar la luz. Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Y nadie prende una vela para ocultarla debajo de la mesa del nochero, sino que la pone encima para que alumbre todo el lugar que está oscuro. Y si la sal es tirada y es pisoteada por los hombres, de nada sirve para darle sabor a la vida. El cristiano debe ser alguien apasionado. La iglesia debe ser alguien, porque es un cuerpo, es una persona que vibra con la palabra de Dios y con Jesucristo. Todos vienen a saber que la pasión de esa persona que está ahí es su fe en Jesucristo, y no en el Cali o en el América o en cualquier cantantucho por ahí. Eso es la iglesia, menos nada. Aquí entonces somos aceptados. Aquí somos perdonados. Curiosamente, antinaturalmente o contra natura, cuando el hombre se siente en las últimas, busca del médico. Cuando estamos sangrando y llevados, busca del médico. Somos aquellos que buscamos, y el mundo entero busca la solución a sus problemas cuando ya la muerte está a las puertas. Y Dios en su misericordia y su amor extiende su mano, y a muchos, por no decir a todos, rescata del lago de fuego, rescata del horno de fuego, rescata del lodo cenagoso, los saca, los limpia, los restaura y los impulsa, les da un trabajo, una familia, y nunca más se vuelven a acordar del Señor. Entonces no les queda tiempo para adorar. Y uno les pregunta: ¿pero qué pasó? No, ya no me queda tiempo. Se lo tengo que dedicar a mis hijos, a mis hijas. No, hay cosas más importantes. Pero te di una familia, te di un hogar, te regaló la salvación. No, sí, amén a todo eso, hermano. Jamás nos vuelve a ver uno. Jamás sirve para algo en la iglesia. Alguien que conoce a Jesucristo, alguien que ama a Jesús, que cada día lo ve en las personas, en la necesidad, como dice Mateo capítulo 24 al 27.
Cada vez que le da un vaso de agua a un necesitado, que apoya a alguien que no te puede devolver el favor, ahí se lo estás haciendo al Señor, dice Jesús. Pero no vuelven. El Señor restaura el matrimonio, restaura todo en la vida de un ser humano y se olvidan del Señor. Yo lo llevo aquí en mi corazón. Y la iglesia, pero es que la iglesia se lleva en el alma, no se te olvide, decía Ricardo Arjona. Qué mal escrita esa canción. Lo que está ahí escrito se resume en amor, ve y practícalo. Me río de ese chiste mal escrito. No, la iglesia debe estar con ustedes que están hoy aquí, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, sirviéndose unos a otros. El tiempo de enseñanza que recibió el Señor Jesucristo en las sinagogas para establecer su iglesia, donde quiera que ésta se reunía antes de que Jesucristo resucitara, ellos caminaban debajo del árbol, debajo de cualquier lugar se reunían, recogían ofrenda de los demás, no cobraban, pero sí les tocaba pagar. La iglesia cristiana, entonces, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, es lo más importante para Jesucristo. Y si lo más importante para Jesucristo es la iglesia, para mí tiene que ser lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un miembro de una iglesia como este dedo, que diga este dedo pequeño que no quiere pertenecer a esta mano, que se quiere ir para la mano izquierda, es antinatural. ¿Sabían ustedes? Que este brazo quiera decirle a este que no lo quiere, que lo golpea, al contrario, es antinatural. Tiene que ser que lo ame, que lo cuide. Alguien que se dice ser cristiano debe amar al cuerpo en donde lo ha unido el Señor. No debe golpearlo, ni criticarlo, ni juzgarlo. A mí me enerva cuando me llaman y me dicen: ay, pero es que no sé qué, pero fulanita, pero es que no sé qué. Atacando al miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de donde usted es miembro, como si a usted no le fuera a pasar nunca nada, como si usted fuera perfecto. Pídale perdón al Señor, porque usted, si es miembro del cuerpo de Cristo, usted está atacando la misma savia y el mismo cuerpo donde el Señor la ha o lo ha injertado. Está atacando el rostro de Dios, afrentando al Dios de la gracia. Y absurdo cuando un familiar se viene en contra de la familia, ¿cierto? Es antinatural eso, no cabe en la cabeza, pero en la iglesia pasa. Cuando mi esposa y yo, algunos años atrás, hubo situaciones incómodas y nos tocó salir de la iglesia fuertemente. Ustedes no se imaginan el dolor, la dificultad, el vacío, la aprehensión y la angustia que se sintió. Este hombre que está aquí, esta mujer, tuvo que soportar ese dolor, porque como se amaba con corazón y se servía por amor a la obra, entonces se le duele, entonces hay carga. Entonces no hay una explicación lógica para ese sentimiento. Entonces se siente que los sentidos se confunden. Pero si yo he amado, pero si yo he servido, claro. Y eso nunca te será quitado. Todo lo que hiciste, Oscar, todo lo que has hecho y todo lo que harás, si lo haces por la obra del Señor y por el Señor de la obra, siempre te será devuelto. El Señor nunca se quedará con nada. Pero el vacío que se siente en el rompimiento, en el desmembramiento, es por la vinculación sanguínea que hay por la sangre del Cordero, por la flema almática que hay de unión al servicio. Y como que Cristo está en todas las iglesias que son de Él, Dios te centra en una para fortalecer. Si bien es cierto que tienes que ir a la empresa a trabajar, tu familia, la de tu casa, ¿quién es? Es la sagrada, ¿sí o no? Es la cercana. Cuando toda tu familia muere y quedas solo o solo,
inmediatamente a la unión de tu pareja, si eres casado o casada, se forma un vínculo fortísimo de protección, que es lo más natural que tiene que haber. Y ese vínculo estrecha lazos en medio de los defectos, y se aman y se respetan y se quieren. Y pelean porque todos sean equitativos unos con otros. Y cuando hay uno que no lo es, hay disgustos, pero no por odio, porque eso no es sano, sino por amor. Pero Dios es soberano, y en medio de su soberanía Él ejecuta las obras, y en medio de las obras está el perdón. Por eso en la iglesia de Cristo es el único receptáculo donde hay perdón. Y también somos alimentados e instruidos en la vida del Evangelio. Nuestra autoridad máxima no es ningún hombre, sino la palabra del Señor. Creemos que la iglesia de Jesucristo tiene una organización y un orden establecido por el Señor, el cual Él constituyó a los creyentes en Él, dándoles dones, talentos y habilidades sobrenaturales, ¿saben? E instituyó a hombres y mujeres dentro de la iglesia con un orden, capacitándolos para formar a otros, como hacen los padres con los hijos, que un día los hijos serán padres. En Efesios capítulo 1, pasaje por demás hermoso, el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta la iglesia es tan importante que es posesión de Dios. Y como que Cristo no está físicamente aquí, un día vendrá por su posesión físicamente. Un día Cristo descenderá y traerá con nosotros al espíritu del hombre que está en nosotros hoy en día, que estará con Él para los que hayamos muerto, y dice que tomará posesión por la única garantía. ¿Cuál es la garantía que nos dejó? El Espíritu Santo, que es el que hace posible que la iglesia exista aquí en la tierra. Por tal motivo, la posesión de nuestro Señor Jesucristo se llama una sola: la iglesia cristiana. Y unido a todo esto, quiero que vayamos a Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, en Primera de Pedro capítulo 2. Dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras ¿qué? Vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio casas espirituales. Por eso la iglesia no es una casa. Nosotros somos las casas espirituales. Y los únicos sacrificios que Dios acepta, de Cristo para acá no hay más sacrificios. El ayuno no es un sacrificio. Usted no me le ofrezca a Dios: que ofrezco, Señor, este ayuno, me voy a sacrificar sin comer. No hay hora. Cuidado, no hay hora. El ayuno es una disciplina espiritual de autoquebrantamiento de mi carne, pero no es para ofrecérsela a Dios. Lo único que Dios recibe como ofrecimiento humano, ¿qué es? Un corazón arrepentido de sus pecados. Es lo que yo no desprecio, dice el Señor. Un corazón contrito y humillado no despreciaré. Pero no un ayuno. No es algo que usted deje de hacer o que pueda hacer por Dios.
Efesios 2, 8 al 10 dice que todas las obras que nosotros hacemos, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no le vaya a ofrecer nada a Dios. O si no, le faltaría algo a la obra de Dios, tu ayuno. Y eso no es así. Consumado es tetelestai. La obra ha sido completa. ¿Y la hizo quién? Jesús. ¿Ayunó? 40 días, 40 años. ¿Usted quiere ayunar? Ayune como disciplina natural. Claro que sí. Y el Señor dice cómo se debe ayunar al que quiera entrar en esa disciplina. Para orar también. Para leer la Biblia también. También dice cómo hay que congregarse en la iglesia. ¿Y de qué manera hay que hacerlo? También dice la Biblia. Así que dice allí, por lo cual también contiene la escritura, versículo 6 de Primera de Pedro 2. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. O sea que los que no crean en él, ¿qué van a hacer? Avergonzados. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Damas y caballeros, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. La iglesia no está fundamentada sobre Jesucristo, sobre Pedro. La iglesia cristiana está fundamentada, como su frase lo dice, sobre Cristo, porque la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento la roca es Jehová. En el Nuevo Testamento no es Pedro. En el Nuevo Testamento es Jehová hecho hombre. ¿Quién? Jesús. Y la roca era Cristo. En Primera de Corintios, ya para terminar, está lo que yo les estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 10. Dios, a través del apóstol Pablo, dice que la roca no es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que la roca es Cristo. Observe, en 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí vamos, sí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y esto era en el Antiguo Testamento. Si era en el Antiguo Testamento y le ha revelado al pueblo israelita de quién era que se alimentaban en el desierto, ahora nosotros que no somos israelitas y que el Señor se ha dado a nosotros y se lo ha dado a la iglesia, entonces ¿quién es la roca? ¿Pedro? Por Dios. Una iglesia fundamentada sobre un hombre, las puertas del infierno la destruyen. Por eso dice el Señor Jesucristo: como la voy a edificar sobre mí, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Es por eso que el diablo huye cuando usted se congrega, huye cuando usted estudia la palabra de Dios en comunidad. Detesta que usted sirva y se ame con otros hermanos. Le aburre que usted sirva. Entre lo tenga usted más sentado en esa silla y más apartado y aislado y cansado y dormido y aburrido, lo tiene mejor acomodado allí. Un miembro no fue puesto en la iglesia para quedarse quieto, sino para cumplir una función. Todo cumple una función en el cuerpo, ¿sabían? La pregunta es, iglesia, ¿qué función cumple usted en el cuerpo donde Cristo lo ha puesto? Esa es la gran función. Cuando usted encuentre la respuesta de cuál función es la que usted cumple en el cuerpo de Cristo, entonces usted encontrará el sentido de vida dentro de la iglesia y no antes. Pastor, ¿cómo hago para eso? Comience a servir. Comience a servir. Pero es que me da miedo. No se preocupe que cuando usted nació no sabía caminar. Y se cayó 2 o 3 veces. ¿Y luego qué?
caminó, andó. Sí andó papá. Y cuando usted anduvo, todo el mundo se alegró. Y ya nunca más dejó de andar, ¿sí o no? Y empezó a conocer el mundo. Pues bueno, cuando usted comienza a servir, tal vez se caiga 2 o 3 veces, pero no deje de hacerlo, porque cuando comience a andar, usted va a disfrutar lo que es estar en una iglesia, lo que es servir en una iglesia. Amén. En resumen, esto es la enseñanza de la iglesia cristiana.